Saludo a todas las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico. Mi nombre es Joan Albelo, para los que no me conocen. En el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre mi testimonio. Creo que nunca lo había tocado, no estoy seguro. He hecho varios videos y no estoy seguro si lo he tocado o no. O si lo he tocado bien superficial. Y pues hoy no va a ser la regla, no creo que vaya a tocarlo porque si no quiero aburrirlos con tanta información, porque es un poco extenso, pero eh, mi testimonio en base a lo que es el dolor crónico empezó hace aproximadamente unos 12 años, y empezó yo trabajaba para una compañía en Puerto Rico, en la cual pues me iba muy bien, gracias a Dios, y amaba lo que hacía, pero requería estar mucho tiempo de pie. Y yo sentía como estar de pie, me empezaron a dar como unos calambres, unos dolores, y cada vez fue incrementando, cada vez más y más, y fue en la pierna izquierda. Unos dolores que te lo puedo describir con una palabra: fuego. Era fuego. Lo que yo sentía era fuego. Entonces, si me sentaba como quiera, sentía el fuego en mi pierna. Si me paraba, como quiera, sentía el fuego en mi pierna. O sea, todo el tiempo era ese tipo de dolor. Entonces ya estaba perdiendo clientela, pues porque no estaba en las mejores condiciones para atender a una persona. Tú con un dolor ahí que sentías fuego literalmente en esa pierna, y estar atendiendo a una familia. En mi caso yo trabajaba con público y a veces tenías que estar de pie varias horas en lo que le explicaba, los planes y las cosas, de lo que se vendía. Y pues en ese momento ya no aguantaba más, y pido ayuda, se me da un acomodo razonable en el trabajo, el cual siempre estoy bien agradecido, pero éramos muchos vendedores, una tienda, y yo sentado, y cuando llegaba un cliente iban todos, y pues yo sentado se me hacía un poco más difícil. Y a la hora que me caía un cliente, gracias a Dios que hice muy buena clientela, pues conecté mucho con muchas personas que al sol de hoy tengo comunicación. Ya ha pasado doce años, más de 12 años, y todavía hay personas que todavía me contactan. Y pues, este, para hacerte cuento un poco más corto, eh, decido ir a un especialista en la espalda, y probé de todo antes de llegar ahí. Probé acupuntura, quiropráctico, fisiatra, eh, de todo un poco. No se me quitaba el dolor. Al sol de hoy estoy hablando contigo y siento el dolor. Lo que pasa es que uno ha ido evolucionando y ya uno sabe controlarlo, y ya pues esa es otra etapa en la cual hablaré. Pero para hacerte cuento más corto, empiezo a ir voy a ese doctor, y en la primera cita me dice: sí, mira, tú lo que tienes es esto en la escuela, en la columna vertebral, eso te lo arreglamos fácil. Eso te ponemos 4 tornillos, 2 varillas de metal, y tú vas a quedar nuevo. Tú al mes vas a estar trabajando. Entonces, cuando una persona, y los que padecen de dolor crónico, saben que cuando te hablan así, eh, te sacuden el mundo, porque tú ves una esperanza, un rayo de luz. Y lamentablemente lo hacen para hablarte bonito, para que tú caigas o hagas lo que tengas que hacer, ¿verdad? Con ellos. Y en este caso, pues me hacen la operación. Me abren la espalda en el área torácica. Mi operación es en el área torácica. No es ni en la lumbar, no es ni en la, perdón, en la lumbar, ni ay Dios mío, se me olvidó el nombre. Es en el medio, ¿ok? En la cervical, no es ni en la cervical ni en la lumbar, es en la torácica, en el mismo medio. Pues me abre, me pone los tornillos, me pone las varillas, me ponen todo, eh, y me envía para casa con medicación. La medicación, pues yo decía, bueno, me siento bien, todo está corriendo bien,
porque estaba con la medicación y las medicaciones eran fuertes. Ya esa medicación se empieza a ir disminuyendo a las varias semanas. Ya al mes empiezo a sentir corriente por todas mis piernas, una corriente que era un poco difícil de describir. Corría mi cintura hacia abajo, la sentía hacia arriba, daban unas hincadas. Era algo bien difícil de describir, ¿verdad? Y pues, la realidad era que era bien incómodo y el dolor empezó a aumentar. Y ya no tan solo estaba el dolor de la pierna, sino también que me cogía mis partes privadas. Me cogía todas mis partes privadas. Cuando digo todas, son todas mis partes privadas. Para no ser muy específico. Pero incluía, ahora era peor porque ahora era la pierna, el fuego de la pierna, mis partes privadas y la parte que me operaron, la torácica, donde tengo los tornillos y las varillas. Y así empezó una batalla día a día, de batallar con un dolor que era 24/7. Mis niveles de ansiedad eran unos niveles súper altísimos. Yo, como he mencionado en muchos videos anteriores, eran tan fuertes que yo vomitaba automáticamente. Iba al cardiólogo, el cardiólogo me tomaba la presión y me daba medicamentos que no tenían que ver para la presión. Eran medicamentos fuertes, opioides fuertes, pero eran para bajar los niveles de ansiedad y así bajar las pulsaciones y el ritmo cardíaco. O sea, las pulsaciones que tenía porque las tenía muy elevadas por el dolor que sentía. ¿Ok? Y pues todo eso lo pasé 4 meses en cama, no me podía levantar, no me podía mover. Para ese tiempo nace mi bebé, una bebecita hermosa, que hoy tiene 7 años. Para aquel tiempo nace. Y yo a todas estas pasando depresión, ansiedad, fuera del trabajo, no generando ingresos, solo mi esposa trabajando. Era un panorama un poco difícil de explicar, o hay personas que han pasado por ello, pero era un panorama bien difícil y ya estaba, yo tenía un año y un mes un año y un día para regresar al trabajo. De lo contrario, tenían que ceder mi plaza, obviamente. Y pues llegó el día en que sí, se cumplió más del año. Yo pensé que pues los dolores iban a menguar y que no iba a necesitar renunciar a mi trabajo, pero automáticamente esa llamada llegó y pues sí, lamentablemente ese trabajo que tuve por 12 años, 10, 12 años o 15, no estoy seguro cuántos eran, pero sí, era un trabajo que amaba muchísimo, este, y pues que me gustaba, pues lo pierdo. A todas estas, pues mi vida se vio como cuando literalmente dicen, tocaste fondo. Ya no sabía qué hacer. Una nena recién nacida que ni siquiera podía cogerla al hombro porque no podía aguantarla por mi operación. So, lo más que hacían era que me la ponían al lado de la cama y yo la sobaba y la olía y era mi fortaleza en ese momento. Aparte de que Dios siempre estuvo presente. Una gran amiga al sol de hoy, que Dios la bendiga, Inés Rivera. Si has visto este video, lo estás viendo, te aprecio desde el fondo de mi corazón todo lo que hiciste por mí. Ella se encargó de mi bebé. Ella estuvo sin trabajar un tiempo y en ese tiempo mi esposa le pagaba para que pudiese cuidar a la niña, ya que yo no podía ni siquiera cogerla para darle leche. Y de ahí surge mucha desesperación, mucha angustia. Pienso que mi vida se acaba. Pienso que ya esto no da para más. Ya no puedo hacer más nada en mi vida. Los dolores continúan. Y toqué fondo, toqué fondo. O sea, no sabía qué más hacer con mi vida. La depresión llegó a unos niveles altísimos. La ansiedad, los pensamientos, ataques de pánico, todo lo relacionado a lo que es tanto lo físico con lo mental, ¿ok? Y pues así, hasta esa parte de mi vida, pues toqué fondo. Los dejo con esa, porque no quiero hacer el video muy extenso.
voy para una segunda parte y en la segunda parte pues les seguiré contando qué sucedió de ahí en adelante. ¿Ok? Dios me los bendiga mucho. Se les abraza y se les quiere.